10 de la mañana con 33 minutos. División ha generado la invitación del presidente Sebastián Piñera a Gabriel Boric para asistir a su última gira en Colombia. Miembros de la ex concertación han cuestionado los orígenes ideológicos de Prosur, mientras que otros piden mantener las tradiciones republicanas. Vamos a conversar de este tema con el ex canciller y senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué le parece a usted, no? Como en su rol de ex canciller, además, el señor Insulza. Mire, en realidad se ha creado mucho debate sobre este tema, como si esto fuera una gran tradición que se sigue en toda América Latina, etcétera, ¿no? La verdad es que yo no recuerdo que el presidente de Chile haya invitado nunca al presidente, a su sucesor, a asistir a una reunión en el exterior. Sí recuerdo que alguna vez hubo una cumbre en Chile, a la cual, o en Venezuela, no recuerdo, en algún lugar hubo una cumbre a la cual asistieron dos presidentes electos, que fueron Cristina Fernández de Kirchner, que acompañó a su marido, y el presidente Álvaro Colón, de Guatemala. Y también recuerdo que en la Gran Cumbre de las Américas de Miami, del año 1994, yo de la canciller hacía muy poco, el presidente de Brasil, que era un presidente interino, invitó al presidente Fernando Enrique Cardoso a la Cumbre de las Américas, como parecía obvio, porque en realidad Cardoso había sido elegido con gran relieve y se ponía a temer un cierto periodo algo inestable en la política exterior, en la política brasileña, ¿no? Así que no hay muchos casos no es una tradición. Ahora, Prosur es un organismo que ciertamente divide. Todo el mundo sabe que gran parte del mundo progresista de América Latina estuvo en contra de la disolución de la UNASUR, que no fue culpa de decir solamente de las derechas, ¿no? También fue culpa de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvo sin dar su asentimiento a la creación de un nuevo secretario general de la UNASUR. Por eso se terminó la UNASUR, finalmente se consiguió terminar la UNASUR. Pero muchos no estuvieron de acuerdo en cerrar la UNASUR, y por esa razón se creó Prosur. Prosur casi no se ha reunido, ha tenido muy poca actividad, porque es un organismo esencialmente ligado a una ideología. O sea, eso pasa mucho en América Latina, se inventan organismos y cuando a uno no le gustan se deshacen y se hacen otros. Y el presidente Cardoso, el presidente Piñera, inventó el Prosur y lo creó y se ha reunido pocas veces. Senador, cuando conocimos nosotros la información, aparecía ahí en algunos antecedentes que seguramente usted también como ex canciller puede recordar más, ¿no? Que se había hecho lo mismo con Ricardo Lagos a Michelle Bachelet, y después de Michelle Bachelet con Sebastián Piñera. ¿Es lo mismo o eran quizás otras cumbres no tan ideologizadas como lo dicen? No es exactamente lo mismo, y además creo que Prosur, si francamente el tema fuera la Alianza del Pacífico, yo recordaría que algunos presidentes, por ejemplo el actual presidente de México, no asistió a la primera reunión de la Alianza del Pacífico cuando él era presidente, y nadie se escandalizó ni le pareció ningún problema. Entonces, ahora, pero yo no tendría problema en lo de la Alianza para el Pacífico. El problema es que son dos cosas en los mismos 2 días. El problema es que el presidente de Colombia decidió hacer una Prosur para despedir a su amigo, el presidente de Chile, lo cual es muy justo, pero la verdad es que ese organismo funcionaba muy poco. Ahora, es medio difícil que el presidente electo Gabriel Boric vaya a una y no a la otra cuando son en 2 días. Porque muchos han dicho, incluso yo al principio sugerí esa posibilidad, que fuera nada más que a la cumbre de la Alianza para el Pacífico, a la cual no hay ninguna certeza de que los demás presidentes vayan a asistir todos. Yo me temo que el presidente López Obrador nuevamente no asista. Entonces, yo no estoy muy seguro de que convenga que el presidente Boric vaya, y con eso de alguna manera, bueno, a mí me gustaría tener más continuidad con la política exterior que tuvimos nosotros, ¿no? Pero el presidente Piñera se ha permitido cambiar en muchas cosas nuestra política exterior, y por lo tanto no creo que sea un tema de continuidad. No hay un tema de mostrar una política de Estado, porque desgraciadamente en este gobierno no ha existido una política de Estado.
Y eso es para la preocupación. Bueno, desde el equipo de Gabriel Boric han dicho que eso se va a definir en los próximos días, pero debiese, senador, ser un tema que se profundice tanto, porque finalmente fue un debate el que se vio este fin de semana, si va o si no va, teniendo en cuenta también que se está trabajando en otros temas que tienen que ver con el gabinete, equipos de trabajo para armar aquí en Chile. Entonces, ¿es para una preocupación nacional este tipo de invitaciones o podrías decir, bueno, se pueden ir desde marzo en adelante, se pueden ver este tipo de asuntos? Para mí es un asunto completamente menor, lo digo francamente, y usted lo ha dicho muy bien. No es un tema que merezca una discusión de todo el fin de semana. Tengo tiempo para ir, tengo ganas de ir, quiero ir o no. Y nada del otro mundo, no hay ninguna tradición ni ninguna costumbre latinoamericana que haya que preservar para todo, porque repito, las veces que ha ocurrido no son tantas veces. Y además han correspondido generalmente han correspondido a gobiernos que son... por así decirlo, casi continuidad o que son de la misma corriente que había del presidente anterior. Reconozco que hay un par de casos distintos, de Piñera precisamente con Bachelet, pero la verdad es que esto no es ninguna tradición y no merecía haberse discutido tanto. Si el presidente electo quiere ir, pues, porque me parece que vaya, pues me gustaría que si vaya solamente a la Alianza para el Pacífico, pero no creo que tenga ninguna obligación de ir ni esté rompiendo con ninguna gran tradición. ¿Qué qué podría pasar a su parecer, ¿no, senador, con Prosur una vez que, por ejemplo, salga el presidente Sebastián Piñera y vaya como dividiéndose las ideologías que están abarcando la región por estos días? Bueno, mire, la UNASUR fue una buena institución, sobre todo cuando la presidenta Bachelet avanzó muchísimo, se desarrolló mucho, tuvo una gran actividad. Posteriormente cayó en el desuso por un problema bastante lamentable, que es el de las unanimidades, ¿no? O sea, un presidente, en este caso el presidente de Venezuela, decidió no dar el visto bueno para el nombramiento de un secretario general y pasó más de un año en que eso no ocurrió. El secretario general que había dejó su cargo, la organización quedó acéfala y eso lo aprovecharon un grupo de presidentes de derecha que habían llegado a recién al poder, el presidente Bolsonaro y el presidente Duque y el presidente Piñera, y simplemente llamaron a cerrar, se retiraron de la UNASUR, se retiraron unilateralmente de la UNASUR, dejándola prácticamente sin miembros. Y ante esto entonces se decidió crear una cosa nueva que iba a ser un organismo fundamentalmente de consulta, Prosur, que era básicamente un organismo ideológico que nunca funcionó. Algunas veces los ministros de salud se llamaron durante la pandemia bajo la enseña de Prosur, podrían haberlo hecho bajo cualquier otra, pero Prosur no ha despegado. Yo personalmente estoy por volver a la UNASUR, retornar al sistema de UNASUR, pero aprender las lecciones equivocadas que nos dejó este tema y hacer una revisión del tema de las unanimidades, de la falta completa de que un solo presidente pueda bloquear la UNASUR como ocurrió, hacer otros cambios, pero darle la institucionalidad que tuvo. UNASUR fue prácticamente la única institución sudamericana, probablemente sudamericana, que ha tenido algún grado de institucionalización. Y ahí está el desafío. Una lástima y yo me volvería a ella. ¿Y ahí está el desafío del presidente electo, cree usted? Mire, yo no estoy muy seguro que este vaya a ser un gran tema. La verdad es que sí. Yo siempre he pensado, pues, si nos pregunta a la gente, nos dedicamos a los temas internacionales, y siempre se ha echado de menos una organización latinoamericana o sudamericana. Hubo alguna vez el Grupo de Río, que tenía una buena exigencia, que era que solamente podían participar en ello los países democráticos, pero luego se fue a la CELAC, que ya incluía al Caribe, y que ha tenido un funcionamiento, pero que es, por así decirlo, una superestructura sin institucionalidad. Y por lo tanto a Chile, a América Latina le hace falta una institución propia, como la tiene la UNASUR, la Unidad Africana, la Unión Europea, la Unidad Africana y otras, ¿no? No hemos avanzado nunca en eso. Pero no estoy muy seguro de que el nuevo gobierno pueda hacer avances en la situación actual de división ideológica que se vive en la región. Senador, en otro tema y a propósito de la composición del equipo de trabajo del presidente electo, se ha hablado que el Partido Socialista podría tener quizás más protagonismo, y lo dijo Giorgio Jackson, que era parte de
tradición ideológica, parte de este tronco ideológico del propio mandatario electo. ¿Cómo ve usted el rol que podría tener su partido en el próximo gobierno? Mire, yo la verdad es que creo que nosotros debemos mantener la posición que planteó desde el comienzo el presidente del partido cuando dijimos que íbamos a votar por Boric sin condiciones. Y ninguna, por lo tanto, no hay condición de estar en el gobierno. Al mismo tiempo, finalmente nuestros votos, los votos de todos, yo estoy seguro que de todos los socialistas fueron para Gabriel Boric, y por lo tanto se vería raro que él invitara a algunos personajes del Partido Socialista a ser miembros de su gabinete y que ellos dijeran que no. Por lo tanto, yo creo que eso puede ocurrir, es decisión del presidente electo. Otra cosa es la relación probablemente del partido, porque eso es lo que dice con relación con los militantes del partido. Otra cosa es la relación institucional del partido con el gobierno. Nosotros no somos parte de la alianza de gobierno, somos parte de otra alianza, que se llamó Nuevo Pacto Social, que postuló a Yasna Proboste y que no tuvo éxito en las elecciones. La decisión nuestra es, a estas alturas, creo, más bien si vamos a mantener esa alianza o vamos a mantener al menos la alianza de centro-izquierda o de los partidos socialdemócratas, ¿no? Pero no creo que sea entrar a la llamada lista de apruebo dignidad, ¿no? La prueba de dignidad es otra cosa, nosotros no somos parte de eso. Por lo tanto, distingamos. Si el presidente Boric decide llamar socialistas, yo personalmente creo que no hay ninguna razón para que no vayan. Otra cosa es que que el Partido Socialista forme parte de la alianza de gobierno, la alianza Frente Amplio, Partido Comunista, el Frente Nacionalista Verde, etcétera, y otros partidos del Frente, de varios partidos del Frente Amplio, perdón. Eso ya es una decisión política que adoptarán los partidos en su momento, ¿no? Pero las dos cosas hay que separarlas. Y la relevancia de esto, de las alianzas políticas, le pregunto porque cómo va a estar conformado el Parlamento, va a ser importante además para momentos de votar quizás en lo que sea apoyado por parte de la exconcertación, como se llama, ¿no? De ideas que son de transformación, pero que van a necesitar necesariamente el voto de un número importante de parlamentarios de ahora oposición. Bueno, mire, eso significaría un diálogo bastante mayor y algo bastante más complejo. Mire, yo quiero recordar un caso, ¿no? La concertación de partidos por el no se llamó así, concertación de partidos por el no. Lo único que nos unía era que íbamos a votar todos que no. Cuando ganó el no, se cambió incluso el nombre, se habló de concertación de partidos por la democracia y eso demoró algún tiempo, demoró varios meses, y eso ya era una alianza estratégica distinta. Si usted me pregunta si yo creo que se puede llegar a esa alianza estratégica distinta, sí, claro que se puede llegar a ella, pero no al vapor, no en 15 días, ¿no? Porque la verdad es que las cosas no funcionan de esa manera y después vienen todos los problemas de gobierno que enfrentamos durante el gobierno de Bachelet, el Bachelet 2, por ejemplo, que todos los partidos se juntaron detrás de una persona, que era Michelle Bachelet, pero que finalmente el nuevo pacto no funcionó nunca. Nunca tuvo una realidad, nunca hubo una identidad de propósito entre todos los partidos que formaban que respaldaban a ese gobierno. Yo no quisiera ver que pase lo mismo ahora. Yo creo que si vamos a tener algún tipo de alianza de centro-izquierda en el país para un programa político, eso debe discutirse entre los partidos, de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo en que eso pudiera ocurrir. Pero no es lo mismo que poner ministros en el gabinete. Poner ministros en el gabinete es otro asunto. Bien. Senador Insulza, muchas gracias por hablar con CNN. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, que esté muy bien.